Esto se anunció hace apenas 5 horas, y los medios principales aún no lo han cubierto. Pero necesitáis saberlo ahora porque cambia completamente el panorama de cómo la inteligencia artificial se está desarrollando y escalando en todo el mundo. El problema que ahora enfrentan los gigantes tecnológicos no es la capacidad de cómputo en sí, sino algo mucho más fundamental y a menudo olvidado: la energía. Los centros de datos que alimentan nuestra era de inteligencia artificial están chocando contra un muro energético. Y la solución podría venir de una prometedora startup india. En concreto, la firma de capital riesgo Peak Queens Partners ha apostado con fuerza por C2 y semiconductores, una startup india que está redefiniendo la entrega de potencia. Este apoyo no es casualidad. Llega en un momento crítico donde la energía, más que la pura potencia de procesamiento, se ha convertido rápidamente en el factor limitante para escalar los gigantescos centros de datos de inteligencia artificial. C2I, cuyo nombre evoca los principios de control, conversión e inteligencia, ha conseguido una impresionante ronda de financiación Serie A de $15 millones. Peak Queens Partners ha liderado esta inversión, con la participación adicional de Yali Deeptech y TDK Ventures, elevando la financiación total de la startup a $19 millones en tan solo 2 años de operación. La clave estará en la facilidad de integración y la robustez de la solución de C2I en comparación con las alternativas existentes y las futuras innovaciones de los incumbentes. El impacto de esta disrupción energética se sentirá en múltiples capas de la industria tecnológica y más allá. En el sector tecnológico, cambiará la conversación desde la pura potencia de cómputo hacia la potencia de cómputo eficiente. Los fabricantes de chips, los proveedores de servidores y los constructores de infraestructuras deberán replantearse sus diseños para adaptarse a las nuevas arquitecturas de entrega de energía. Las empresas de inteligencia artificial, que antes solo miraban el rendimiento por dólar, ahora también mirarán el rendimiento por vatio. Esto podría nivelar el campo de juego para actores más pequeños que logren diseñar sistemas más eficientes. O podría consolidar aún más el poder en manos de aquellos que pueden permitirse invertir en estas tecnologías de vanguardia. La reducción de costes energéticos de un 10 a un 30% que menciona Thad Parsi no es solo un número. Es un motor de cambio que afecta directamente al costo total de propiedad, los ingresos y la rentabilidad de cada centro de datos. En cuanto a sectores específicos, imaginemos su impacto en la investigación médica. Con centros de datos más eficientes, los laboratorios pueden ejecutar simulaciones genómicas más rápido y a menor coste, acelerando el descubrimiento de tratamientos para enfermedades complejas. En el ámbito de la creatividad, los estudios de animación y efectos visuales, que utilizan granjas de renderizado masivas, podrían reducir significativamente sus gastos operativos, permitiéndoles innovar más libremente en proyectos visuales complejos. Para la educación, la inteligencia artificial en la nube podría volverse más asequible, permitiendo a universidades e instituciones de investigación acceder a herramientas computacionales avanzadas sin las barreras de coste actuales. Pero el impacto de esta carrera, por la eficiencia energética, no es solo económico o técnico. Tiene profundas implicaciones sociales y éticas. La voracidad energética de la inteligencia artificial ya es una preocupación medioambiental creciente. Un informe de Bloomberg Neff de diciembre de 2025 proyecta que el consumo eléctrico de los centros de datos se triplicará casi hasta 2035. Además, se estima que la demanda de energía de los centros de datos podría aumentar un 175% para 2030 desde los niveles de 2023, lo que equivale a añadir otro país que se encuentre entre los 10 mayores consumidores de energía del mundo. Con la tecnología de C2I y otras similares, la inteligencia artificial podría ser mucho más sostenible, reduciendo su huella de carbono y mitigando su impacto en la infraestructura energética global. Esto es crucial no solo por razones éticas, sino también por la viabilidad a largo plazo de la propia inteligencia artificial. Si la inteligencia artificial se vuelve demasiado costosa energéticamente, su crecimiento podría ralentizarse drásticamente. Las preocupaciones de privacidad y seguridad en los centros de datos masivos también se entrelazan con la eficiencia. Un sistema de energía mejor gestionado es a menudo también un sistema más robusto y seguro, menos propenso a fallos que puedan comprometer la integridad de los datos o la disponibilidad de los servicios. Los expertos del sector han estado advirtiendo sobre esta pared de energía durante algún tiempo. Aunque no disponemos de citas directas sobre la inversión en C2I, en el momento exacto de este anuncio, es fácil anticipar la reacción. Líderes de opinión como Jensen Huang, CEO de Nvidia, han enfatizado repetidamente la necesidad de avances en la eficiencia energética para sostener el ritmo de la inteligencia artificial. Probablemente, figuras de la talla de Andrew Ng o Yann LeCun celebrarían este tipo de innovaciones como pasos fundamentales para desbloquear la próxima generación de modelos de inteligencia artificial. Existe un consenso creciente de que, si bien la innovación en el hardware de cómputo, como las GPU, es vital,
también lo es la infraestructura que lo alimenta. Muchos investigadores y desarrolladores en la comunidad de la inteligencia artificial han estado expresando la preocupación por la cantidad de energía y recursos necesarios para sus proyectos. La propuesta de C2I, al ser plug and play y a nivel de sistema, podría ser recibida con optimismo por los operadores de centros de datos, que buscan soluciones que se integren fácilmente en sus complejas infraestructuras, sin requerir un rediseño completo de sus instalaciones. La conversación en foros especializados y conferencias de la industria se ha centrado cada vez más en la sostenibilidad y los costes operativos, no solo en la velocidad de procesamiento. Esta inversión y el enfoque de C2I resuenan profundamente con esas preocupaciones latentes en la comunidad. Mirando hacia el futuro, las proyecciones para C2I y para el panorama de la eficiencia energética en la inteligencia artificial son emocionantes. A corto plazo, en los próximos 6 meses, el foco estará en la validación de su silicio. Si los resultados de las pruebas con los operadores de centros de datos son tan positivos como se espera, podríamos ver las primeras implementaciones piloto en entornos reales. Esto generará una gran cantidad de datos y aprendizaje, que la startup utilizará para refinar aún más su tecnología. También es probable que C2I comience a establecer operaciones orientadas al cliente en regiones estratégicas como Estados Unidos y Taiwán, lugares clave para la fabricación de semiconductores y los grandes centros de datos. A medio plazo, en los próximos 1 o 2 años, si la validación es exitosa y la adopción inicial es fuerte, veremos una evolución significativa. Otros competidores, tanto startups como incumbentes, se apresurarán a lanzar soluciones similares o a integrar aspectos del enfoque de C2I. La tecnología podría convertirse en un estándar de facto en ciertas partes de la infraestructura de los centros de datos. La disponibilidad de soluciones más eficientes no solo reducirá los costos, sino que también permitirá la construcción de centros de datos de una densidad de cómputo aún mayor, abriendo la puerta a modelos de inteligencia artificial más complejos y capaces. Esto significa que los obstáculos técnicos actuales, como los límites de potencia por rack, podrían superarse, permitiendo una expansión continua. A largo plazo, en los próximos 3 a 5 años, esta línea de desarrollo podría transformar radicalmente la economía global de la inteligencia artificial. La energía barata y eficiente para la inteligencia artificial podría hacer que servicios avanzados que hoy son prohibitivos, como la personalización masiva a nivel individual o la simulación predictiva a escala planetaria, sean accesibles. Este tipo de avances hace posible escenarios que antes solo existían en la ciencia ficción, donde la inteligencia artificial se integra de forma ubicua y sostenible en todos los aspectos de nuestra vida. Recapitulemos. La startup C2I Semiconductores, con el respaldo de Pickens Partners, acaba de recibir una inyección de capital significativa para abordar el que se ha convertido en el cuello de botella más crítico de la inteligencia artificial moderna, la energía. Esto significa que ya no es solo una cuestión de tener procesadores más rápidos, sino de alimentarlos de forma sostenible y eficiente. En los próximos meses, veremos las primeras pruebas de su innovadora solución, Grid-to-GPU, en centros de datos reales. Y a largo plazo, este no es un avance incremental, es un punto de inflexión que redefine la infraestructura que sustenta toda la inteligencia artificial. La forma en que construimos, alimentamos y escalamos la inteligencia artificial funcionará dentro de unos pocos años, de una manera radicalmente diferente a como la conocemos hoy. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial transformará cada aspecto de la sociedad, sino qué papel jugaremos cada uno de nosotros en esa transformación. Publicamos análisis detallados sobre inteligencia artificial y tecnología 3 veces por semana. Si este tipo de contenido te resulta valioso, suscríbete para recibir cada nuevo video en cuanto salga. Este respaldo financiero es un claro indicio de la confianza del mercado en su enfoque innovador y en la urgencia de la crisis energética que afronta el sector tecnológico. Las primeras implicaciones de esta inversión son profundas para cualquier empresa que dependa o construya infraestructura de inteligencia artificial, lo que afecta directamente a los gigantes de la nube, las empresas de desarrollo de modelos de lenguaje grandes y, en última instancia, a todos los usuarios de servicios digitales avanzados. Si C2I tiene éxito, la forma en que pensamos sobre el diseño y la operación de los centros de datos podría transformarse radicalmente, abriendo el camino para una expansión de la inteligencia artificial que de otro modo sería insostenible. Para comprender la verdadera magnitud de este anuncio y la importancia de la misión de C2I, es crucial echar un vistazo al pasado de la infraestructura tecnológica. Los centros de datos no siempre fueron los colosos hambrientos de energía que conocemos hoy. En sus inicios, hace varias décadas, el consumo eléctrico era considerable, pero no el principal cuello de botella. Los esfuerzos se centraban en aumentar la velocidad de procesamiento, la capacidad de almacenamiento y la eficiencia en la gestión de datos. A principios de los 2000,
con el auge de Internet y la explosión del cómputo en la nube, la demanda de energía comenzó a crecer exponencialmente. Sin embargo, incluso entonces, la principal preocupación era la escalabilidad del procesamiento y el almacenamiento. Se invirtieron miles de millones en la miniaturización de componentes, la mejora de los procesadores y el desarrollo de arquitecturas más densas. Los retos energéticos eran abordados de forma incremental, con mejoras en los sistemas de alimentación ininterrumpida, la refrigeración y la distribución. Pero siempre como un complemento al cómputo, no como su principal obstáculo. Hubo intentos aislados de optimizar la conversión de energía, pero a menudo se centraban en componentes individuales, perdiendo la visión de conjunto. Nadie, hasta hace muy poco, había percibido la energía como el límite fundamental que frenaría el avance de la inteligencia artificial. Ahora, con los modelos de lenguaje grandes y las redes neuronales masivas, la situación ha cambiado drásticamente. Cada operación computacional de una GPU de inteligencia artificial consume una cantidad minúscula de energía, pero cuando se multiplican por billones de operaciones por segundo, en miles de procesadores simultáneamente, el resultado es una demanda de energía sin precedentes. Este aumento en la densidad de cómputo por metro cuadrado ha convertido la eficiencia energética en el nuevo santo grial. El panorama competitivo en este espacio ha estado tradicionalmente dominado por grandes empresas, con recursos masivos, que han desarrollado soluciones de energía de forma modular y estandarizada. Compañías como Schneider Electric, Eaton o Vertiv han sido pilares en la provisión de infraestructura eléctrica para centros de datos, ofreciendo soluciones robustas y fiables. Sin embargo, sus enfoques, aunque probados, no estaban diseñados para la densidad energética extrema y los requisitos de eficiencia milimétrica que exige la inteligencia artificial moderna. Otras startups han surgido, sí, pero muchas se han concentrado en optimizar un pequeño eslabón de la cadena de suministro de energía, como nuevos tipos de fuentes de alimentación o sistemas de refrigeración más eficientes. Lo que hace que el enfoque de C2I destaque es su visión holística. Mientras otros mejoran piezas del rompecabezas, C2I está construyendo un rompecabezas completamente nuevo, desde cero, enfocado en la interacción del sistema completo. Esta aproximación integral es lo que ha atraído la atención de inversores como Peak Queens Partners, ya que entienden que solo un rediseño fundamental puede abordar el problema a la escala necesaria. La diferencia clave radica en la coordinación sin precedentes entre el diseño del silicio, el empaquetado de los componentes y la arquitectura del sistema completo. Una tarea intensiva en capital y conocimiento que pocas startups se atreven a emprender. Es un salto cualitativo, no meramente incremental. Ahora, profundicemos en cómo C2I planea abordar este monumental desafío energético. En esencia, la startup india está reinventando la forma en que la energía se distribuye y convierte dentro de un centro de datos. Su innovación clave es un enfoque de sistema único, que ellos llaman Grid to GPU, es decir, desde la red eléctrica principal hasta el propio procesador gráfico. Imagina por un momento que la energía es como el agua que fluye desde una presa hasta tu casa. En el sistema tradicional, ese agua viaja por tuberías muy grandes, luego pasa por varias estaciones de bombeo y depósitos intermedios donde se va reduciendo la presión y se distribuye. En cada una de esas transiciones, hay pequeñas fugas, pérdidas de presión o puntos donde la eficiencia se resiente. C2I busca crear un sistema de tuberías continuo y superoptimizado, donde cada paso esté diseñado para minimizar esas fugas y pérdidas de energía. Técnicamente, el problema reside en la necesidad de reducir la alta tensión que llega al centro de datos, de miles de voltios, hasta los niveles de muy baja tensión que requieren las GPU, a menudo de menos de 1 voltio. Este proceso, que implica varias etapas de conversión, actualmente puede desperdiciar entre un 15 y un 20% de la energía total. Pretam Tadeparthi, cofundador y director de tecnología de C2I, lo explicó muy bien. La tensión de entrada ha pasado de 400 voltios a 800 voltios, y previsiblemente aumentará aún más. A medida que la tensión es mayor, los desafíos para una conversión eficiente se multiplican. C2I aborda esto integrando el control, la conversión y el empaquetado de la energía como una plataforma unificada. Piensa en el control, como el cerebro que monitoriza y ajusta el flujo de energía en tiempo real. La voice conversión, como el músculo que transforma la alta tensión en baja tensión con la mínima pérdida. Y el IaaS empaquetado, como la forma en que todos estos componentes están diseñados y dispuestos físicamente para trabajar de forma conjunta y óptima. Al tratar estos tres aspectos como un sistema interconectado, en lugar de elementos separados, C2I estima que puede reducir las pérdidas finales en aproximadamente un 10%. Esto, que puede sonar a un porcentaje pequeño, es de hecho una cifra enorme en el contexto de un centro de datos a gran escala. 100 kilovatios ahorrados por cada megavatio consumido es el equivalente a la energía que consume un pueblo pequeño, liberada de cada uno de estos gigantes tecnológicos.
Este ahorro no solo reduce la factura eléctrica, sino que tiene efectos en cascada en los costos de refrigeración, en la utilización de las GPU, ya que el calor es su gran enemigo, y en la economía general de todo el centro de datos, haciéndolos mucho más rentables y sostenibles. Pero ¿qué significa este avance en términos prácticos? Las capacidades de la tecnología de C2I son vastas y prometen cambiar el paisaje de la infraestructura de inteligencia artificial. Primero, consideremos la escalabilidad de los modelos de lenguaje grandes. Actualmente, entrenar un modelo como GPT-4 o sus sucesores requiere ingentes cantidades de energía y tiempo. Con una reducción del 10% en las pérdidas energéticas, los operadores de centros de datos podrían entrenar modelos más grandes, o más modelos, con la misma cantidad de energía de entrada. Esto significa un avance más rápido en la capacidad de la inteligencia artificial, impulsando la innovación en áreas como la comprensión del lenguaje natural, la generación de contenido y la traducción. Segundo, en el ámbito de la investigación científica y la simulación, donde los superordenadores realizan cálculos complejos para descubrir fármacos, modelar el clima o diseñar nuevos materiales, el coste de cada experimento computacional es un factor limitante. Al hacer que estos cálculos sean más baratos energéticamente, se pueden ejecutar más simulaciones, acelerando el descubrimiento y la innovación en diversas disciplinas. Tercero, en la infraestructura de la computación en la nube, grandes proveedores como Google Cloud, Amazon Web Services o Microsoft Azure, que ya operan a escalas masivas, podrían ofrecer sus servicios a un coste marginal menor. Esto beneficiaría a miles de empresas, que dependen de la nube, para sus operaciones de inteligencia artificial, haciendo la tecnología más accesible y democrática. Por ejemplo, una empresa de análisis de datos que procesa petabytes de información, diariamente vería una reducción significativa en sus costes operativos, lo que le permitiría invertir más en innovación y desarrollo de nuevos productos. Sin embargo, es importante ser honestos y reconocer que esta tecnología, aunque prometedora, no es una panacea mágica. En primer lugar, C2I es una startup relativamente joven, fundada en 2024 por ex ejecutivos de Texas Instruments, y sus afirmaciones aún deben ser puestas a prueba a gran escala en entornos reales. La startup espera que sus primeros diseños de silicio, el corazón de su tecnología, regresen de la fabricación entre abril y junio de este mismo año. Posteriormente, planea validar rigurosamente su rendimiento con operadores de centros de datos y grandes clientes que ya han expresado su interés en revisar los datos. Las primeras implementaciones son siempre un desafío, y la integración de una tecnología tan fundamental en sistemas existentes puede ser compleja. Además, el diseño de entrega de energía es una de las partes más arraigadas y conservadoras del stack de centros de datos, tradicionalmente dominada por grandes empresas con largos ciclos de desarrollo y estrictos estándares de fiabilidad. Competir con estos gigantes no es tarea fácil, y la adopción de una solución que rediseña la entrega de energía de forma integral requiere una coordinación intensiva entre el silicio, el empaquetado y la arquitectura del sistema. Un enfoque intensivo en capital que pocas startups intentan y en el que pocas triunfan. Si bien C2I ofrece una ventaja clara en eficiencia, los competidores establecidos no se quedarán de brazos cruzados. Es probable que inviertan en sus propias optimizaciones o incluso adquieran tecnologías emergentes para mantener su posición.